Aquí tenemos un problema muy conocido de fuerzas y campos eléctricos. Es el problema número 36 del capítulo 24 del libro de Física General de Frederick Bush. Dice que una partícula de masa m y carga menos e se proyecta con una rapidez horizontal v o v en un campo eléctrico uniforme de magnitud e dirigido hacia abajo. Nos piden con esto determinar las componentes horizontal y vertical de la aceleración de la partícula, a x y a y, sus desplazamientos horizontal y vertical, x y y, después de un tiempo t. En realidad, estos desplazamientos se refieren a las coordenadas y también la ecuación de la trayectoria. Si vemos las respuestas, observamos que la trayectoria es una parábola. Para resolver el problema se combinan conocimientos de electricidad con cinemática y dinámica. Primero, hay que analizar la situación física. Tenemos una partícula negativa que se lanza horizontalmente con una velocidad o con una rapidez constante, v. Si no existiera el campo eléctrico, entonces la partícula seguiría esa trayectoria horizontal sin desviarse, pero por la presencia del campo eléctrico, que es uniforme, es decir, tiene una magnitud y dirección constante hacia abajo, entonces esa magnitud es E. La interacción de la partícula negativa con el campo eléctrico será una fuerza eléctrica en sentido contrario a la dirección del campo. Hay que recordar que para partículas positivas la interacción con un campo va en la misma dirección, o la fuerza de interacción va en la misma dirección, mientras que para partículas negativas la fuerza de interacción con el campo eléctrico va en sentido contrario. Esa fuerza, como bien sabemos, se obtiene multiplicando la carga por la magnitud del campo. Y es importante no sustituir el signo de la carga. El signo sirve para el análisis de la dirección. Entonces, solo se sustituye la magnitud, que es E minúscula, por la intensidad del campo, que es E mayúscula. Hay que observar que esta fuerza es una fuerza constante debido a que el campo tiene una magnitud constante, lo mismo que la carga. Entonces, al tener una fuerza constante, vamos a tener una aceleración vertical constante que hace que la partícula se desvíe de su trayectoria horizontal cuando ingresa al campo eléctrico y seguirá una trayectoria parabólica. Es una situación análoga a un tiro parabólico, dado que en el caso del tiro parabólico la aceleración también es constante y es la aceleración debida a la gravedad. Muy bien, en el inciso A nos piden determinar las componentes de la aceleración a x y a y. Hay que obtenerlas a partir de la segunda ley de Newton por separado. Si nos preguntamos cuál es la fuerza horizontal que actúa sobre la partícula en su movimiento, si esa fuerza, según la segunda ley de Newton, es la masa por la aceleración, en este caso la aceleración en x, hay que ver entonces que la partícula horizontalmente va avanzando solo por la inercia de la rapidez inicial. Entonces, en este sentido, al no haber una fuerza horizontal, dado que la única fuerza que existe es la interacción con el campo, que es vertical, el Fx valdría 0. Y como esto es masa por aceleración en x, despejando la aceleración en x nos quedará 0. Es decir, hacia el frente se mueve solo por la inercia de la proyección inicial. Mientras que por el otro lado, para Fy, según la segunda ley de Newton, la fuerza en Y tiene que ser la masa por la aceleración en Y. Por lo tanto, si aquí sustituimos lo que vale la fuerza vertical, que es el producto de la carga eléctrica, por
el campo eléctrico, esto es masa por aceleración en y al despejar nos quedará que la masa se divide, o dividimos ambos lados sobre la masa, y nos quedará que la aceleración en y es la carga por el campo eléctrico sobre la masa. Como tenemos ahí el cociente de esas cantidades y todas las cantidades son constantes, entonces nos quedará una aceleración en y constante. Ya con este análisis dinámico podemos pasar a la parte cinemática para obtener las coordenadas y la ecuación de la trayectoria. Entonces, observamos que en el eje X el movimiento es solo por inercia, no hay aceleración en X, mientras que sobre el eje Y la aceleración es constante. Por lo tanto, si hacemos el análisis, es decir, la separación del movimiento para el eje X, podemos imaginar que la partícula horizontalmente tendría un movimiento uniforme. Y para el movimiento uniforme, la ecuación es que la velocidad en X tiene que ser igual a la posición en X sobre el tiempo. Sin embargo, la velocidad en X es la velocidad con la cual se proyecta. Y como se está proyectando con una velocidad v horizontal, entonces esto sería X sobre t, y al despejar X, el tiempo pasa multiplicando, nos quedaría la velocidad con la que se proyecta por el tiempo. Esta es la coordenada X que se obtiene a partir del tiempo y la rapidez con la cual se proyecta inicialmente. Por su lado, para el movimiento vertical, dado que estamos viendo que es un movimiento con aceleración constante, podemos utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que estrictamente hablando aquí no tenemos un movimiento rectilíneo, pero para propósitos prácticos, para poder determinar la coordenada y, vamos a hacer la separación, y en el eje Y tenemos una aceleración constante, por lo tanto podemos utilizar esas ecuaciones. En este sentido, una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos dice que la posición o la distancia recorrida en esa dirección es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración, que en este caso es una aceleración en y, por el tiempo al cuadrado. Hay que ver que en esta ecuación la velocidad inicial se refiere a la componente y de la velocidad inicial. Y dado que la partícula se está proyectando completamente horizontal, no tendría componente vertical. Por lo tanto, ese valor equivale a 0 y el término desaparece de la ecuación. De tal forma que la coordenada y será solamente el término de un medio por la aceleración en y. Sin embargo, la aceleración en y ya la determinamos, es la carga por el campo sobre la masa, y todo esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. Aquí tenemos la coordenada y ya con esto tenemos los resultados del inciso B, la coordenada en X y la coordenada en Y en función del tiempo. Por último, para obtener la ecuación de la trayectoria, lo que hay que hacer es relacionar la coordenada Y en función de la coordenada X. Por lo tanto, lo que tienen en común es la variable del tiempo. Así es que si despejamos el tiempo de la ecuación de X, nos quedará que el tiempo será la distancia recorrida en X sobre la velocidad inicial, o sea, la rapidez con la cual se está proyectando. Ese tiempo lo vamos a sustituir en la ecuación que nos quedó para y por lo tanto tendremos que y va a ser un medio de la carga por el campo sobre la masa, eso multiplicado por el tiempo al cuadrado, que es la distancia en X sobre la rapidez con la que se está proyectando. Hay que ver que esa rapidez es constante.
Entonces, como esto está elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado ese factor y nos quedará, por lo tanto, que y va a ser un medio del producto de E por E sobre la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí hay que ver que elevamos al cuadrado este factor, aunque la x también queda elevada al cuadrado. Sin embargo, estoy separando ese factor para con esto ver que la relación es de forma cuadrática, es decir, es una relación de la forma y igual a ax cuadrada más bx más c, donde obviamente el valor de b es 0 y el valor de c también es 0, es decir, estos términos no están presentes en esta ecuación, pero por el hecho de tener el término cuadrático sabemos que una función de este tipo nos estaría dando una gráfica en forma de parábola. Por lo tanto, aquí la ecuación, como podemos ver, se refiere a una ecuación o a una relación de segundo grado y la trayectoria tendría que ser parabólica.